Bueno, siguiendo con las presentaciones sobre la inteligencia emocional, vamos a hablar realmente sobre el concepto de lo que es la inteligencia emocional. Antes de entrar en el tema, mucha gente hablaba de la inteligencia emocional y hablaba del concepto, solamente del concepto de inteligencia. Cuando hablan del concepto de inteligencia, hablaban de lo que era el coeficiente intelectual. Cuando hablamos del coeficiente intelectual, bueno, era medido por dos cosas. La cuestión matemática, por un lado, y la cuestión del lenguaje. Pero sale este señor, que se llama Howard Gardner, y empezó a hablar ya de que no había solamente esas dos inteligencias, sino que había varias inteligencias. Entonces él hablaba ahora de lo que se conoce como inteligencias múltiples. Y dentro de ese ámbito tenemos la parte racional y la parte emocional. Entonces, hablamos y seguimos hablando de lo que es la lógica matemática como una de las inteligencias. Y también la parte de lo que es lingüístico verbal. Pero surgen otras. Entonces hablamos de que hay una inteligencia musical y también tenemos la inteligencia corporal, la sinestética. Estamos todavía en esta parte que hemos llamado racional. Y hay una inteligencia que es la inteligencia visual espacial. Y aquí tenemos una nueva inteligencia que está muy en boga, que es la parte naturalista. Estamos hablando del ambiente, ¿no? La conservación del ambiente. Entonces hablamos ahora de una inteligencia naturalista. Tenemos dos que son la interpersonal y la intrapersonal. De esto estamos hablando de lo que es la parte emocional. Muy bien. Entonces sale otro personaje, Daniel Goleman. Él habla entonces, ahora sí, de la inteligencia emocional. Y dice que la inteligencia emocional es la habilidad de reconocer nuestros propios sentimientos y también los sentimientos de los demás. Entonces, reconocer cuando se está feliz, cuando estamos tristes, cuando estamos decepcionados, sorprendidos, estresados, asustados. Entonces, la define como la habilidad para motivarnos y mantener las adecuadas relaciones interpersonales. Ahora bien, cuando vamos a tocar todos estos temas y toda la parte de lo que son las emociones, nos estamos guiando por una metáfora que es la metáfora de la maestra de las emociones. ¿Quién es la maestra de las emociones? Pues Marta, porque cuando hablamos de Marta, hablamos de varias emociones, como el caso de la M, que es el miedo, o la A, que es la alegría, la rabia, que es la R, la T está relacionada con la tristeza, y la A con una de las emociones que realmente debería ser la que predomine en todas las partes de las emociones, que es el amor. No digamos que es la que predomina, pero decimos que debería ser la que predomina, porque el amor, mucha gente lo dice así, el amor lo puede todo, ¿no? Y el mundo busca a través de las relaciones entre las personas, siempre estamos en esa búsqueda del amor. Entonces aquí la tenemos: miedo, alegría, rabia, tristeza y amor. Estas son
las emociones. Bueno, y cuando vamos a hablar de las emociones, nos vamos a encontrar con una maestra y vamos a hacer una metáfora. La metáfora es de la maestra Marta y vamos a ver a qué se refiere la maestra Marta. Vamos a hablar concretamente de 5 emociones. Hay muchas más emociones, pero aquí vamos a pasearnos por 5 emociones y después vamos a ir a lo concreto y vamos a ver qué nos dice nuestra amiga la maestra Marta con su metáfora. Entonces, tenemos una de las emociones que es la alegría y todos en algún momento sentimos alegría y la alegría es el vivir cada uno de los momentos. Incluso nos alegramos cuando tenemos a nuestros seres queridos cerca, nos alegramos por una buena noticia, nos alegramos porque vemos una buena película o porque estemos bailando, estemos disfrutando un momento, la alegría de ver la naturaleza, la alegría de pasear. Entonces, las cosas comunes. Hay otra de las emociones que es la rabia. Pensamos rabia y siempre buscamos, pues esa, fíjense la expresión de la cara, esa expresión emocional, como ponemos el rostro cuando tenemos rabia. Esa es otra de las emociones. Pero también nos sentimos tristes, esa es la emoción tristeza. Vean, fíjense la gestualidad, vean cómo está el cuerpo en la figura, bajo, pensativo. Eso está demostrando tristeza. Y hay una emoción que decimos que es la emoción que trata de buscar todo el mundo, ¿no? Incluso nuestros familiares, todos, que es la emoción del amor. El amor cuando se quiere a muchas personas, el amor hacia los hijos, el amor hacia la madre, el amor hacia nuestras parejas, el amor a la humanidad. La búsqueda del amor, la humanidad está en la búsqueda del amor y es una de las emociones que sentimos. Decimos, uy, cuando sentimos amor nos sentimos como unas maripositas dentro del cuerpo, ¿no? Y por supuesto una sensación muy agradable, la sensación del amor. Pero hay otra sensación que es la sensación que vamos a tocar con más detalle en este vídeo, que es la sensación del miedo. Y todos en algún momento sentimos miedo. Antes de detallarlo, vamos a decir que hablábamos de la amiga, la maestra Marta, y la maestra Marta con su metáfora. La metáfora de la maestra Marta es sencilla. La M de Marta es la M de miedo, la A de alegría, la R de rabia, la T de tristeza y la A de amor. Entonces, metáfora maestra Marta que transversalmente recorre esas 5 emociones. Avanzamos. Lo siguiente. Vamos a definir el miedo. Bueno, el miedo simplemente es una emoción. Así de sencillito lo definimos. El miedo es una emoción. Ahora, esa emoción puede ser que sea real, o sea, que realmente esté pasando, o que nos esté pasando algo y sentimos miedo. Pero muchas veces el miedo es supuesto, o sea, no es nada real. Incluso el miedo puede ser presente, lo que tenemos en este momento, o puede ser futuro. E incluso sentimos miedo a lo pasado. Vamos a ver realmente cómo está caracterizada esta emoción del miedo. Es una intensa sensación, pero una sensación desagradable. ¿Y por qué es provocada? Bueno, por una percepción de peligro. Muy bien. Ahora, hay una polémica que se ha dado y se sigue dando. Y bueno, vamos a ver cómo nos ayudamos con esta polémica. Hay una pregunta, vamos a hacerla.
¿El miedo es una emoción buena o mala? Y cuando hablamos del miedo también vamos a incluir todas las emociones. Pero concretamente ahorita que estamos hablando del miedo, ¿es una emoción buena o mala? Entonces vamos a hacer una pequeña dinámica y lo que queremos es que cada uno de ustedes que está oyendo el vídeo, pues nos diga según su percepción, según lo que piensa, si realmente esta emoción es buena o mala. Para ello vamos a dejar un tiempito para que vean la lámina y en la lámina ustedes piensen ahí y nos puedan decir según su criterio si es buena o mala, o sea, lo tienen ahí y después vamos a ver cómo discutimos o cómo planteamos lo que desde nuestro punto de vista es una respuesta. ¿Ok? Entonces comenzamos para que cada quien entonces piense su respuesta. En esa dinámica cada quien iba a hacer su definición si la emoción miedo y las otras emociones eran buenas o malas. Bueno, nosotros desde nuestro punto de vista podemos decir que el miedo no es bueno ni es malo. Además, de hecho, es necesario tener la emoción miedo. Lo que sí es que debe ser en un tiempo determinado. Las emociones no pueden quedarse porque ya pasa a ser algo patológico, te puede producir algún tipo de enfermedad. Pero en el caso del miedo, en el caso de las otras emociones, te afectarán o te benefician en la medida que tú te estés adaptando a él, en el caso del miedo. Entonces, hay ese proceso de adaptación. Y alguien comentó por ahí que el miedo es el paso anterior para adquirir valor. Y ahí también dejamos esta parte para la reflexión. Vamos a hablar también de una emoción que, mira, es la emoción de la alegría. Cuando hablamos de la emoción de la alegría, fíjense que nos da alegría a veces disfrutar de las cosas sencillas que nos ofrece la vida. La cosa de pronto ver a un amigo, ver a nuestros hijos, ver a nuestros nietos, ver a amistades que tenemos tiempo que no las vemos. Disfrutar los momentos, disfrutar de un chiste, disfrutar de un paseo. Esa es una de las acciones que inspira y nos dan el sentido positivo de las cosas y nos permite, entonces, la alegría nos permite en muchos casos expresarla con la risa. Otra emoción que podríamos decir que es la antítesis de la alegría y es la rabia. La rabia es un estado emocional, moviliza y carga de energía a la persona. Y esto lo hace para responder a una situación dada que en un principio se pueda percibir como amenazante. Entonces actuamos con rabia. Podemos observar la gestualidad de la persona, como tiene los puños expresando la rabia, ¿no? Por supuesto que podríamos decir que la rabia nace o está motivada por algo que nos está molestando. Y entonces actuamos con la emoción. Aquí tenemos, continuando con la emoción rabia, y habíamos dicho que hay unos estudiosos que dicen dónde se concentra, en qué parte del cuerpo se concentra la rabia, ¿no? Y aquí vemos que fundamentalmente en la parte superior del cuerpo, ¿no? Y podemos observar las manos. Las manos es donde se concentra toda la energía. Por eso que a veces cuando tenemos rabia ponemos los puños bien cerrados, pero también es como una reacción ante la defensa de algún determinado peligro. O sea, estamos prestos a actuar ante el peligro para preservar la vida, pues, y actuamos entonces con la rabia. A veces cuando nos
presentan algún tipo de situación adversa, en muchos casos el miedo a veces nos hace huir, pero la rabia a veces nos hace entonces enfrentarnos. Entonces aquí tenemos donde está el reflejo de la rabia, ¿no? Tenemos la parte del corazón, se expresa en esa gestualidad, como está la cara de la figura que estamos viendo, y el reflejo que habíamos dicho de las manos, puño cerrado, y ahí se está reflejando la parte de la rabia. Entonces, como habíamos dicho, esa gestualidad, fíjense cómo estaban los puños, es que nuestro cuerpo se está preparando físicamente de lo que estamos percibiendo como un ataque, ¿no? Un peligro. Entonces, por eso es esa gestualidad que se está mostrando en la figura. Nosotros lo que podemos decir también que el caso de la rabia y cualquiera de las emociones tienen un efecto pasajero, o sea, están limitadas en el tiempo. O sea, nosotros no estamos sintiendo rabia todo el tiempo, tampoco estamos alegres todo el tiempo. Podemos estar mucho tiempo, a lo mejor, deprimidos, pero eso tiene una limitación en el tiempo, porque si no, entonces se convierte en algo que realmente nos puede afectar y pasar a otro tipo de situaciones más complejas. Lo que habíamos mencionado antes, que la parte de las emociones no son buenas ni son malas, pero tampoco son las emociones que van a perdurar todo el tiempo, ¿no? Una persona que todo el mundo, todo el tiempo puede hacer de que esté alegre, pues no, cada quien tiene su momento, y hay momentos para cada una de las situaciones o para cada una de las emociones, depende de la situación que nos esté pasando. Fíjense aquí lo voy a relacionar un poquito con la parte deportiva, ¿no? Cómo se ha expresado la rabia en muchísimas situaciones. Hay un Zidane, ¿no? El Zidane, futbolista reconocido, después incluso director, cuando tenía un juego, estaba Materazzi le dijo algo, creo que algo relacionado con la hermana y su mamá, y bueno, este jugador actuó, o sea, se sintió amenazado, agredido y actuó de una manera que muchos consideran antideportiva, pues de hecho fue amonestado y le da un cabezazo a Materazzi, un cabezazo que fue famoso. Aquí vemos a Cassius Clay. Cassius Clay utilizaba, en todo caso, aparte de su gestualidad de rabia, utilizaba la burla, lo que hacía también que el adversario agarrara también rabia. Y fíjense, por ejemplo, en la fotografía donde él está ya derrotando a su adversario, el adversario está en el suelo. Sin embargo, vean la gestualidad, ¿no? La gestualidad de triunfo, pero de rabia. Está acá el caso de un futbolista que, bueno, aquí lo podemos, son dos futbolistas, uno que reaccionan ante el fracaso o ante el triunfo. En el caso del primer futbolista, comentaba que él tenía, un futbolista peruano, él tenía bastantes partidos que no metía gol, hizo el gol y fíjense la gestualidad, ¿no? Más bien como rabia, o sea, triunfé. Y aquí está el caso de otro futbolista que, bueno, era un penalti, peló el penalti y vean la forma como expreso. Aquí tenemos el caso de Rojas. Rojas es una deportista venezolana. Ella, en todo caso, cuando va a saltar, hace toda una gestualidad, incluso hay un tipo de rutina que es como un baile. Pero aquí la vemos cuando ha saltado y aquí ha roto récord. Ahí se le ve su gestualidad, que es una gestualidad como de rabia, te vencí la meta, alcancé lo que quería. Entonces esa manera, ese ritual lo está expresando de esa manera. Y aquí, por ejemplo, vemos un grupo de mujeres manifestando, y dice, su rabia también es la nuestra, una solidaridad. Y aquí vemos los puños de esta mujer, que por supuesto, ahí tiene toda la cara tapada, pero nada más con los gestos vemos que está expresando rabia. Como dijimos,
la rabia como emoción, tenemos que buscar cómo controlarla. Y cuando tenemos rabia, tenemos que expresarla. Pero es importante que expresemos esa rabia de una manera saludable. Entonces vamos a dar unos tips aquí de cómo expresarla de manera saludable. Una de las cosas es que estemos conscientes de que aceptamos que tenemos rabia. Eso es una de las primeras condiciones. Yo acepto que tengo rabia. Otro sería intentar detectar hacia qué sientes rabia. ¿Cuál es la situación que te está pasando? ¿Por qué tienes la rabia? ¿Hacia dónde está disparando tu rabia? ¿Hacia dónde está apuntando tu rabia, como se señala en la figura? Hay que hablar de la rabia. Siempre es bueno buscar descargarse. Lo que sí no es bueno es engancharse en este tipo de situación. Como ya les dijimos anteriormente en otra de las láminas, estas son emociones que tienen que tener un tiempo limitado. Hay gente que, bueno, lo que hace es dibujar su rabia. Incluso hay algunos textos que hablan de situaciones en trabajo, sobre todo cuando hablan de trabajos de japoneses, que decían que tenían una serie de pasillos donde tenían muñecos, ¿no? Y muchos muñecos eran con la figura de los jefes o alguna persona que bueno, por la cual sintieron rabia, y la gente se iba a descargar la rabia dándole patadas a esos muñecos y bueno, descargándose sobre esos muñecos. De una manera también de descargarse es dibujar la rabia. Mira, hay unas personas que dicen también, y la recomendación de los psicólogos que dicen, bueno, mira, haz ejercicio físico. El ejercicio físico, bueno, te permite también la respiración, te permite mover todos los músculos, te permite como especie de una distracción a tu rabia, y entonces la estás expresando de una manera saludable, ¿no? Y mucha gente también recomienda que después de que descargues la rabia, te busca a alguien y pídele un abrazo. Es que, cónchale, un abrazo siempre es muy saludable. Cargado mi rabia y abrazo a una persona. Volvemos al amigo Daniel Goleman. Y como especie de unas conclusiones, él da varios puntos. Y dice, por ejemplo, las emociones representan una estrategia adaptativa natural. Como habíamos dicho en otra de las láminas, cuando hablábamos del 90-10, hay cosas que no podemos controlar, pero las emociones sí las podemos buscar cómo las adaptamos a las situaciones que no estemos controlando. Por eso se habla de realizar una estrategia adaptativa natural. Cuando las rabias son negadas o reprimidas, o cuando se desbordan sin control, por supuesto van a repercutir negativamente sobre nuestra salud personal y sobre todo nuestra salud relacional. Una persona que esté todo el tiempo con rabia, más bien la gente busca huir. A nivel humano, nosotros hablamos no solamente de la rabia, sino que cada una de las emociones representa la satisfacción de una necesidad. Identificamos, por ejemplo, la rabia y la satisfacemos. Tengo rabia y tengo una necesidad de expresar mi rabia, o siento alegría y tengo una necesidad de expresar mi alegría. Entonces, por supuesto, cada una de ellas, como habíamos dicho anteriormente, constituyen una forma de inteligencia emocional adaptativa, con sus circuitos propios, independientes de los circuitos neuronales, que son propios de la inteligencia cognitiva. Y esto, la demostración, pues la hizo Daniel Goleman, que es el que estamos viendo en la fotografía. Que podemos tener aquí como conclusión, cuando hablábamos de los abrazos. Vamos a ver qué dice. 1 minuto de rabia debilita tu sistema inmune. Dice, lo debilita por 4 o 5 horas. Y ve la diferencia, que 1 minuto de risa dispara tu sistema inmune por 24 horas. Entonces, bueno, hoy la risa, como alguien dice, la risa, remedio infalible. Entonces, vamos a pensarlo bien cuando estemos con nuestras emociones.
Y bueno, sí, como dijimos, sí, va a haber el momento en que todos sentimos rabia y todo esto, pero vamos a pensar en nuestro sistema inmunológico. Bueno, mira, si lo vamos, nosotros decidimos si lo vamos a debilitar por 4 o 5 horas o vamos a tenerlo por 24 horas, que es lo que dispara la risa. Y cuando hablamos de las decisiones que cada uno debe tomar, voy a aprovechar también para contar una anécdota en cuanto a la parte de decisiones. Resulta que había una tribu donde las personas mayores, o sea, los más ancianos, eran considerados pues, los sabios de la tribu. Y el que tenía mayor cantidad de edad pues, era el gurú, donde todo se le consultaba. Pero en la tribu había un muchachito rebelde, muy rebelde, que decía, oye, pero bueno, ¿por qué le tenemos que estar haciendo caso a esos señores? Bueno, dice que son los gurús y todo eso. Yo voy a hacer algo, yo, como siempre había reuniones, bueno, yo voy a hacer quedar en ridículo al gurú. Entonces llegó y dijo, bueno, mira, lo que voy a hacer es lo siguiente, yo voy a tomar este pajarito y agarró un pajarito. Y dijo, yo me voy a llegar hasta allá con el pajarito aquí detrás, lo pongo aquí a la espalda, cruzo mis manos hacia atrás y tengo ahí mi pajarito. Entonces yo simplemente le voy a preguntar al gurú si el pajarito que yo tengo ahí está vivo o está muerto. Depende de lo que me responda. Si me dice, mira, está vivo, yo simplemente, oye, lo mato. Y bueno, y lo hago quedar en ridículo. Y si me dice que está muerto, pues al contrario, aquí lo tengo vivo. Efectivamente, bueno, llegó el día de la reunión y él se va con su pajarito. Y bueno, permite, cada quien hablaba y bueno, pide la palabra y la consulta ante el gurú. Y entonces se le queda viendo el muchachito, el gurú le dice, mire, usted que es un sabio y que lo sabe todo aquí, pues mire, yo le tengo una pregunta. Ah, sí, hijo, dime. Bueno, este pajarito que yo tengo aquí en las manos, que atrás en las manos, dígame si está vivo o está muerto. El sabio, como todo gurú y todo sabio, se le queda viendo fijamente y le dice, hijo mío, la decisión la tienes tú en tus manos. Entonces, aquí tenemos también entonces la decisión de si reírnos o sentir rabia. Y esta es parte entonces de nuestra presentación del día de hoy. Yo soy Juan Alcide Escalona y bueno, mira, la palabra que siempre decimos por su atención, por haber oído todo este grupo de conceptos, gracias. Y los invitamos a que investiguen un poco más y que, bueno, todas las cosas que nosotros hemos estado diciendo las consulten a las personas que mencionamos, que son expertos dentro de la materia, que están siempre investigando. Y bueno, una vez que se investigue y contrastan la información con diferentes actores, y cada quien pues toma su decisión con respecto a internalizar la parte de los conceptos. Y bueno, no olvidemos nunca entonces que, mira, en la vida hay dos cosas fundamentales. El hecho de demostrar amor hacia el ser humano, es un principio humanista, y bueno, sonreírnos, porque la sonrisa pues es algo que nos permite a nosotros relacionarnos con las personas. Entonces, nada más ver una sonrisa ya pues nos levanta el espíritu. Así que nuevamente, muchísimas gracias y nos veremos, bueno, en otra nueva presentación.